Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial dedicado a la geopolítica mundial y nos vamos a apoyar en el editorial de nuestro amigo, el licenciado don Emanuel Castillo, escritor, ensayista y director del periódico La Información, que estuvimos compartiendo sobre el tema y que hace un formidable editorial para que el pueblo dominicano y el mundo sepa realmente quién es que controla y por qué. ¿Qué significa la geopolítica para el mundo económico y bursátil? ¿Y por qué cada evento que sucede tiene una razón de ser? ¿Y qué persigue Rusia? ¿Qué persigue el presidente Putin con esa invasión a Ucrania? Vamos a ver también los riesgos del mercado. Y esto es, préstenle atención, si usted es empresario, si usted es industrial, al gobierno dominicano, préstele atención, porque lo que se avecina es una caída brutal de la bolsa, descomunal, y que posiblemente se esté construyendo la burbuja más grande jamás que pueda existir en los mercados bursátiles y que va a provocar la caída más grande de la economía posiblemente en los últimos 100 o 200 años. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausa. Vámonos con Dios. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros comenzó su nueva torre Everest Tower en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel, donde su inversión usted la va a recuperar totalmente de 4 a 5 años y usted va a tener una rentabilidad mínimo de un 20% mensual. Es el mejor instrumento de inversión que usted jamás haya podido invertir. En un sector exclusivo, una torre emblemática que va a tener un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión y por la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Llámenos al 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, el próximo mayo, sábado 21, de 9 a 2 de la tarde, tendremos en Catalonia Hotel un gran seminario, rentas fijas y rentas variables. Ahora que el mundo más que nunca requiere del conocimiento para usted aprender a manejar sus finanzas, determinar cuándo y por qué sube el dólar, por qué suben las materias primas en los mercados, qué usted tiene que hacer como empresario para proteger su empresa. Si usted necesita saber realmente cuándo y por qué comprar esa materia prima mucho más barata, en ese seminario se lo vamos a hacer saber. También aquellas personas que puedan ganar dinero con rentas variables,
ahora que va a entrar César Iglesias a vender acciones, 38 millones de acciones en la Bolsa de Valores Dominicana, y que usted necesita tener conocimientos especiales para invertir en bolsa. Sábado 18 de 9 a 2 de la tarde en Catalonia, Santo Domingo. Una inversión mínimo para su conocimiento de $95 por participante. Así que llámenos 829-849-1921. Ese es en Catalonia Hotel y Santo Domingo. Miren, dicho esto, la semana pasada nosotros, como siempre, hacemos el análisis de los mercados, porque le hemos dicho siempre que para que tengamos un conocimiento y un comentario adecuado de la economía, tenemos que ver qué nos dice la Bolsa de Valores. Es la única forma, porque la bolsa todo lo anticipa, todo lo pronostica, pero también todo lo refuta. Por eso es que los mercados son tan complicados. Entonces, los medios de comunicación y aquellos políticos que se van a los medios y no le hacen un análisis a la Bolsa de Valores, están desfasados. Es lo que ellos piensan, es lo que ellos creen. Y esto no es lo que usted cree ni lo que usted piensa. Esto es lo que es y como es, nos guste o no. Entonces, todo lo que nosotros dijimos la semana pasada, y vamos a ver la parte geopolítica, se cumplió al pie de la letra. Y nosotros queremos ver qué está pasando con la geopolítica y nos vamos a apoyar en el comentario, en el editorial de nuestro amigo, el señor director del periódico La Información, que estuvo aquí con nosotros, discutimos esos temas, el licenciado don Manuel Castillo, escritor, sociólogo, un gran profesional, extraordinario profesional, y que plantea realmente lo que está pasando con la geopolítica, y que nosotros vamos a demostrar hoy realmente qué significa la geopolítica para los mercados y por qué la geopolítica es un universo particular y que el mercado es el escenario general. O sea, nosotros participamos en una conferencia, una extraordinaria conferencia con dos grandes expositores sobre geopolítica y sobre las guerras, con el señor Iván Gatón hace 2 meses y con el ex secretario de Fuerza Armada Soto Jiménez. Pero ellos no mencionaron los mercados. Y todo en los mercados, O sea, aparte de que fuera una conferencia extremadamente muy buena y muy refrescante para la historia, porque es histórico eso, pero este es el escenario, esta es la práctica, este es el brazo armado del mundo. Wall Street es el brazo armado del mundo y eso lo vamos a demostrar hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que Wall Street es más importante que la geopolítica, porque los mercados son los importantes en el mundo. La geopolítica, eso es transitorio. Eso mañana, si Rusia sale de Ucrania, ya eso pasó ahí. Entonces mañana tenemos que preocuparnos por la niña, o por el niño, o por los eventos naturales, o por otros eventos. O sea, esos eventos, esas noticias, son universos particulares de los mercados. El mercado es el general. Todo va de los mercados de Wall Street hacia abajo. La geopolítica está aquí abajo y la bolsa está allá arriba. Entonces tenemos que verlo desde la bolsa, qué nos dice la bolsa y cómo reacciona la bolsa a la geopolítica. Así como va a reaccionar la bolsa también a la niña ahora este año. O cómo va a reaccionar si viene un terremoto, o un secuestro, o el asesinato de cualquier persona importante del mundo financiero bursátil. Entonces, esas noticias son universos particulares. El universo universal, que todo lo rige, es Wall Street, porque todo depende de ahí. Todas las bolsas del mundo dependen del paso que le diga a Wall Street lo que vamos a hacer. Colócame la número 2, señor editor, para que veamos qué dice ese editorial. Alrededor de 15 días. Guerra y globalización. Amplíeme el primer párrafo, señor editor, para que veamos qué dijo el señor director del periódico, don Manuel Castillo. Dice aquí: la visión occidental de la guerra de Rusia contra Ucrania se reduce a una acción personal de Putin, a quien se le presenta como el nuevo Hitler salvaje, que aspira a restaurar a la antigua Unión Soviética. Esa visión no puede concebir esa guerra como una expresión, consecuencia de la estrategia de la globalización, que surgiera luego del derrumbe del muro de Berlín y la disolución de la antigua Unión Soviética. La globalización ha significado la instauración de un único sistema de institucionalidad económica basado en el libre mercado, el cual se ha consolidado en todo el mundo, incluyendo países como China, la propia Rusia y Vietnam. Fíjese que habla de libre mercado. Entonces, la guerra y la globalización. Entonces, eso es la geopolítica.
Y los mercados son los que determinan qué va a pasar con el mundo. Eso sencillamente es un ingrediente adicional que le da más incertidumbre al mercado, y Wall Street no le interesa el gris. En Wall Street el gris no existe. O todo es blanco o todo es negro. O sea, no hay términos intermedios. ¿Y qué es lo que ha hecho esto con Rusia? Bueno, que le trae una mayor incertidumbre a la bolsa, y por eso aumenta la inflación y aumenta la presión. ¿Pero dónde que aumenta? En los mercados. Porque la geopolítica esa es una noticia más. Eso no quiere decir que los mercados y que la inflación subió todo porque Rusia invadía Ucrania. No, señor, ya todo estaba caro antes de Rusia invadir a Ucrania. Y lo vamos a mostrar eso, lo vamos a probar eso. Porque aquí todo lo probamos con evidencia. Porque este programa no está basado en una opinión personal mía. No es lo que yo creo, no es lo que yo veo, es lo que me dice la bolsa. Y nuestro trabajo, y el trabajo de un profesional en bolsa, es interpretar el mercado para que nos diga a nosotros qué va a pasar con la economía mundial y la economía local. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué más dijo el licenciado Manuel Castillo. Y lo vemos. Amplíen ese párrafo para que veamos. Por su parte, Estados Unidos, como cabeza del nuevo orden mundial impuesto por el libre mercado, fíjese, el libre mercado, no por la geopolítica, no ha visto bien que Rusia, China y otros países, incluyendo a Brasil de Lula, acaricien la idea de fortalecer sus monedas y desplazar el dólar como moneda universal para el mercado intercambio comercial, que lo hemos dicho cientos de veces en este programa. En ese temor despertó el complejo fáctico de la gobernanza global, integrado por la Bolsa de Valores, la Reserva Federal y los órganos de la ONU y del gobierno de los Estados Unidos, poniéndose en marcha la contraofensiva que se llevó primero a los gobiernos que formaron el llamado socialismo del siglo XXI, encabezado por Brasil y Venezuela en las Américas, y que luego apoyara monolíticamente a Ucrania en su guerra con Rusia. Entonces, esos son los mercados. Fíjese que el señor el editorial del licenciado Manuel Castillo habla de los mercados, habla del liderazgo, de desplazar la moneda. Ese es el objetivo final, y nosotros tenemos años diciendo esto. La geopolítica es un evento más, como otro cualquiera. Y que si mañana sacan a Rusia de Ucrania, Rusia se va, ahí quedó, hasta ahí llegó, pero el mercado sigue funcionando igual. Tiene 230 años funcionando Wall Street. Entonces, la semana pasada advertíamos que la bolsa iba a colapsar, y que eso se traduce en pérdida de empleos y se traduce en menos ingresos para los gobiernos. Entonces, por eso el presidente reduce los aranceles, que es la medida correcta del presidente, de este o de cualquiera que lo haga. Y aquellos que se opongan a eso no tienen ni idea de cómo funciona la bolsa. Ellos opinan sobre lo que ellos creen, pero sin sustento. Susténtenlo como lo sustentamos aquí con la Bolsa de Valores. Lo que nos dicen los mercados. Usted tiene todo el derecho a disentir del presidente, pero démonos el sustento. No es lo que usted cree, que usted sueña o que usted se soñó, que eso funciona así porque usted lo piensa. No, señor, la vida es como es, y los mercados son como son y tienen vida propia. Colócame la número 4, señor director. La semana pasada advertíamos, fíjense, la bolsa colapsó y cerró la semana pasada 33.811, una caída de 981 puntos, y colapsó, y advertíamos que iba a seguir bajando la bolsa, que no la detenía nadie. Y la número 5, señor director, para que veamos en otro tiempo más fuerte, que también colapsó la bolsa, que le explicábamos a ustedes de ese indicador que se iba ya, y que nos decía a nosotros que la bolsa iba a colapsar y que el dinero se iba de la bolsa. Y cuando el dinero se va de la bolsa, eso se traduce en pérdida de empleos. Ahora, esa pérdida de empleo producido por la caída de la bolsa y un mercado que está nervioso por la invasión rusa, provoca inflación. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Una estanflación. ¿Y qué es una estanflación? Un decrecimiento de la economía, y que vemos ya que la economía, dice el Banco Central, que crece un 6% ahora, menos. Entonces, ya no va a haber crecimiento económico. Hay una alta tasa de inflación, con una alta tasa de desempleo. Eso es la estanflación, y eso es letal para los gobiernos del mundo y para todas las economías mundiales. Entonces, advertíamos la semana pasada que la bolsa iba a colapsar. ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, un mar rojo de sangre total y absoluto en Wall Street y en todas las bolsas del mundo, porque todo, absolutamente todo,
se traduce a los mercados. Esta es la número 6, señor director, para que veamos, miren, todo rojo. Y ahí están los 11 sectores, ahí los vemos: semiconductor, communication service, consumer cíclico, consumer defensivo, real estate, energy, industrial, healthcare, financial, utilities, and basic material. Todas las empresas del mundo están concentradas en esos 11 sectores, incluyendo las empresas de la República Dominicana, porque pertenece a uno de esos 11 sectores, que son los que determinan la eficiencia de su empresa, si va a crecer su empresa, si se va a contraer su empresa, si usted tiene que despedir empleados o si por el contrario tendrá que contratar más empleados, porque todo nos lo dice la bolsa. Entonces, cuando el dinero se va de la bolsa, las empresas cortan por las nóminas y no nos lo tienen que decir a nosotros. Ya de plano, las empresas comienzan a vender menos. Ya a todos los empresarios, sin excepción, estamos hablando a las grandes empresas, comienzan a bajarle las ventas. ¿Quién nos lo dice? La Bolsa de Valores. Nos está diciendo que hay un problema grave y que hay que tratarlo, hay que prevenirlo. Entonces tiene que proteger contra una caída brutal de la bolsa. Entonces, ¿qué pasó esta semana con el Dow Jones Index? Esa es la número 7, señor director. Para que, mire, colapsó la bolsa de 33.000 a 32.977. O sea que bajó este viernes 919 puntos nada más. Y la número 8, señor director, para que sigamos viendo en un tiempo más amplio, siguió colapsando. Fíjense cómo se acerca más al colapso total y absoluto. Ese indicador de abajo, donde está esa flecha azul, nos dice a nosotros que la bolsa comenzó a caer más fuerte. Una caída precipitada de la bolsa. De ese precipicio, millones de trabajadores irán para la calle y perderán su empleo. Millones de empresas, cientos de empresas, pequeñas empresas van a quebrar, y entonces los gobiernos tienen que protegerse contra eso, porque el Nasdaq ya, el National Association Security Direct Automatic Quotation System, la bolsa de valores electrónica más poderosa del mundo, que junto a Estocolmo tienen más de 7.000 acciones mundiales, bueno, ya está en una contracción total y absoluta, está en recesión. El Nasdaq entró en recesión ya, y eso es un mal augurio. Y le hemos dicho que cuando la bolsa se van los empleos, porque los beneficios de las empresas se van de la bolsa. Y cuando las empresas pierden dinero, cortan por las nóminas. Esa es la parte más fácil de los empresarios. Esa es la número 10, señor director. Vamos a ver qué pasó con el Nasdaq, para que tengamos idea. Mire, colapsó totalmente, 21.5% ha bajado el Nasdaq en una total recesión y absoluta. Es muy difícil que pueda recuperarse si la bolsa sigue cayendo. Muy difícil. Cuando una caída, cuando una tendencia de esa magnitud está en marcha, es muy difícil revertirla. Tienen que venir noticias positivas muy fuertes, con mucha energía, que le inyecten mucho dinero a la bolsa para que eso se pueda cambiar. Hasta el día de hoy eso no es posible, porque los mercados así nos los están diciendo. Entonces, ¿por qué traemos esto a colación? Porque todos los mercados están haciendo lo mismo. Y vamos a ver que el problema de Rusia es ahora que está pasando. Eso fue en febrero. Pero la inflación estaba por el cielo antes de. Y los mercados iban a colapsar con Rusia y sin Rusia. O sea, todavía Rusia no entrara a Ucrania, el mercado, la bolsa iba a colapsar. Así como colapsó con el COVID-19, que fue la noticia, el detonante que hizo que la bolsa colapsara. Colócame la número 11, señor director, para que ustedes puedan ver. Miren, ahí le pusimos en esos dos rectángulos el Nasdaq Composite en 1885 puntos cerró este mes por debajo. Fíjense ese cuadro amarillo del lado izquierdo y del lado derecho, del lado izquierdo, del año 2013 hasta 2020. Usted puede, déjalo ahí, señor director, déjalo ahí mismo. Si podemos ver del año 2013 hasta el 20, vemos que el Nasdaq y la bolsa iba subiendo de forma normal hasta que llegó el COVID-19 en el 2020. Miren ese cuadro amarillo en el 2020, cómo de repente la bolsa se dispara hacia arriba y explota de una forma explosiva hacia arriba. Todo el dinero del mundo, del 20 al 22. ¿Por qué? Porque los bancos centrales poderosos, con la Reserva Federal a la cabeza, le inyectó 9 trillones de dólares al mercado. Y el Banco Central de Europa le inyectó 9 trillones de euros, casi 9 trillones de euros al mercado, y explota. Pero fíjense los otros años, del 13 al 20, normal. Y el indicador de abajo
también normal del 13 al 20, pero del 20 al 22 explota todo hacia arriba, pero ahora comienza a girar hacia abajo. ¿Qué es lo que significa eso? Que antes de Rusia teníamos problemas de inflación ya. Esa era la inflación ahí en ese periodo. O sea que la geopolítica no tenía nada que ver con la bolsa. La geopolítica es un ingrediente adicional y el Nasdaq perdió 21.5% y entra en recesión oficialmente. ¿Quién nos lo dice? Bueno, la pérdida. Colócame la número 12, señores, para que veamos de qué estamos hablando. Miren, ahí están todos los rendimientos del Nasdaq del 2009 hasta el 22. En el 2009, 55%, en el 10-20, en el 11-4, en el 12-18, en el 13-37, 14-19, en el 15-10, 16-7, en el 17-33, en el 18-004, 19-39, en el 20-49%, pero en el 21-27 y en el 22 se pierde 20% negativo. O sea que si usted tenía acciones tecnológicas del Nasdaq, usted está perdiendo un 20% de sus acciones. Es para que tú tengas una idea que ya existía eso y que ya ese mercado estaba sobreextendido, porque la relación de la devaluación con la deuda y el índice de precio al consumidor había explotado antes de. Esa es la número 13, señor director, para que podamos ver qué nos dice a nosotros el mercado. Miren, la deuda del gobierno de Estados Unidos en función de su PIB está en un 98%. Pero los precios, los beneficios de las acciones en comparación con el radio de ajustado de los earnings está en un 99%. Y la inflación al consumidor ha subido 88%. Entonces, ¿cómo usted cree que si la inflación al consumidor ha subido un 88%, el producto final no le va a subir un 88% mínimo? Eso es sin la transportación. Entonces, aquellos que quieran hablar de economía, que tienen todo el derecho a hablar de economía, tienen que presentar la bolsa primero, porque si no presentan las evidencias de la bolsa, están hablando disparate, es un verdadero disparate lo que están diciendo. Por eso nosotros nos sustentamos en la bolsa, porque los mercados todos nos lo dicen. Entonces, ¿qué nos dice el S&P 500? Que son las 500 corporaciones más poderosas del mundo, con el mismo patrón. Ahí los tenemos, miren, del 13 al 20, todo normal, hasta que llegó ese cuadro, ese rectángulo blanco. Cerró esta semana con 398 puntos negativos el viernes. Ahí los vemos, fíjense. Del 20 al 22 explosivo, pero del 13 al 20 normal. Todo estaba normal hasta que llegó el COVID-19. Colapsa el COVID-19 y los bancos centrales poderosos le inyectan todo el dinero del mundo a la bolsa. Y miren el indicador de abajo, idéntico, todo normal, corriendo el tren a una velocidad constante de 80 a 70 millas por hora, y de repente se va a 250 millas por hora y explota hacia arriba, pero ahora explota hacia abajo. ¿Qué le está diciendo eso a las empresas y a los empresarios mundiales? Que la bolsa va a colapsar, y comenzó a colapsar ya, dio las primeras señales de colapso. ¿Y en qué se traduce eso? Miles y millones de personas alrededor del mundo van a perder su empleo. Eso no lo salva a nadie, me lo está diciendo la Bolsa de Valores. Entonces, en la medida que siga la incertidumbre y que los profesionales estén saliendo de sus acciones y que estén vendiendo las acciones, los fondos mutuos, las aseguradoras, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, entonces la catástrofe, la caída será mucho más poderosa, mucho más fuerte que de 1929. Nunca antes habíamos tenido una bolsa tan sobreextendida en esos 2 años como lo presentamos, para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, el mercado nos está gritando y nos está diciendo qué es lo que viene. Y a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, ustedes van a perder mínimo un 25, un 30% de sus ventas. Eso no lo dijo Fernando García, ya la bolsa no lo dijo, ya comenzó a salir. ¿Eso va a pasar mañana? No, no va a pasar mañana. ¿Cuándo va a pasar eso? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, lo que yo sí sé es que ya se fue la bolsa, comenzó a irse, porque los indicadores nos dicen cuando hay problema en el mercado y cuando el dinero inteligente comienza a salir de la bolsa de valores. Y cuando el dinero se va de la bolsa, significa que se va el dinero de las corporaciones, de las empresas que negocian en bolsa. Y las acciones, esas empresas pierden dinero porque las acciones bajan un 20, un 25, 30 y hasta un 40 y 50%. Y muchas quebrarán. Y cuando las acciones quiebran, cuando una empresa quiebra, los gobiernos dejan de recibir ingresos en el pago de impuestos. Entonces, eso se traduce en simple y llanamente
pérdida de empleo, pero baja el PIB de la República Dominicana. Entonces, ¿qué nos dicen nosotros? Que viene un menor crecimiento de plano, pérdida de empleo, alta tasa de inflación y alta tasa de desempleo. ¿Qué significa eso? Una estanflación. ¿En qué se traduce? En crisis sociales. ¿Qué hizo el presidente? Que le quitó los aranceles para combatir la inflación y para poder pelear con esto, para poder pelear con esto. ¿Con qué? Con los mercados. Entonces, si usted está en desacuerdo con el presidente, tiene todo el derecho. Bueno, pero entonces denos una oferta que ayude al presidente a salir de esto. No es porque usted opine que usted cree esto. Si usted es lo que usted cree, usted está hablando disparate. Si usted no presenta lo que dicen los mercados, usted está hablando un disparate. Eso es un verdadero disparate. Lo diga quien lo diga. Y nosotros lo vamos a presentar aquí, la foto de lo que dicen disparate. Y de esos comunicadores bocinas pagos para decir disparates. Y que hablan de economía sin ningún sustento. Y ya se lo hemos dicho, que para hablar de economía, para hablar de la economía mundial, de la geopolítica, de los eventos que impactan en el mundo en la parte económica, hay que ver la bolsa primero. Si usted no lo ve en la bolsa, usted está hablando disparate, es un disparate lo que usted está diciendo. Porque es lo que usted cree, no lo que usted cree. Aquí es lo que me dice la bolsa, lo que la bolsa le dice a usted. Su trabajo es interpretar esto, porque eso anticipa todo lo que va a pasar en el mundo. Colóqueme el número 15, señor editor, para que veamos qué pasa en Alemania. Bueno, por la inflación en Alemania 8.5%. ¿Tienen los alemanes la culpa de que el precio de la inflación sea 8.5% a los alimentos? No, señor. Entonces, ¿qué usted cree que puede pasar en Alemania y en Europa? ¿Van a dejar los precios iguales? Por supuesto que no, porque el mercado ya fijó la inflación en su punto más alto jamás desde el año 2000. Entonces, eso no es Luis Fernando García, son los mercados. Entonces, pero eso hace también que colapse la moneda. Y al colapsar la moneda, colapsó el euro también. Esa es la número 16, señor director. Entonces, estamos viendo que si esa inflación ataca a Alemania, también provoca una caída en el colapso, un 14.7% ha colapsado el euro. Y se lo dijimos la semana pasada, ¿eh? El dólar va a subir y seguirá subiendo en los mercados. Y va a subir en la República Dominicana. Entonces, los empresarios dominicanos, los industriales dominicanos y el gobierno dominicano tendrá que buscar más dólares para cubrir sus necesidades. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, en un producto final mucho más caro. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Bueno, reducir los aranceles para paliar esa especulación, esa inflación. La única forma es la vía correcta y apoyar al pueblo. Entonces, salen el comunicador a decir que eso va a afectar la producción. No, señor. Es el pueblo que el presidente tiene que beneficiar. Y si eso beneficia al pueblo, es correcta la medida. Ahora, pruebe usted que eso es falso que estamos diciendo aquí. Que eso no existe. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, antes de hablar de economía, vamos a la bolsa primero. Entonces, ¿qué nos dicen las tasas reales de rendimiento? En este caso de Alemania. Miren, el dinero en Europa no tiene valor, menos 8% con relación a la inflación. O sea que usted tiene que pagarle dinero al banco para que le guarde el dinero. Usted pierde dinero en el banco, 8%, lo mismo que en la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado con Estados Unidos, con la masa monetaria? Que en los últimos 3 años ha tenido que aumentar la masa monetaria en más de un 50%. La emisión de dinero es una locura. El dinero sin valor en los mercados. Y eso explota los commodities que son inflacionarios por naturaleza. Esa es la número 18, señor director. Entonces, cuando Estados Unidos aumenta su masa monetaria, miren, 53.3% en meses, entonces tiene que producirse inflación, porque el dinero no tiene valor en 3 años. Entonces, fíjense cómo todas esas variables acumuladas han hecho que la inflación explote, pero comienza a irse el dinero inteligente de la bolsa. Puede bajar con nosotros, señor director. Donde tenemos una mayor inflación, un aumento de la masa monetaria, una mayor demanda de los commodities, una caída de la bolsa. Entonces, eso trae problemas sociales. Y los gobiernos que no entiendan esto, cómo funcionan los mercados, tienen problemas, graves problemas. Y los pueblos también, y los empresarios también. Porque esto afecta a todas las empresas del mundo. Todas, sin excepción. Son 11 sectores y todos están en rojo, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando con el dinero inteligente? Que antes teníamos un 145 del PIB mundial en la bolsa y hoy apenas tenemos un 127%. Se han ido de la bolsa 15 trillones de dólares. Esa es la número 19, señor director. Para que tengamos una idea de qué es lo que eso significa. Miren, Global Market Cap
en función de su PIB, 126.96%, pero hace apenas unos cuantos meses estaba en 145% del PIB, hoy está en 126% del PIB. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Que todos los mercados están colapsando, incluyendo el mercado de bonos. ¿Cómo traducimos cuando colapsan los bonos? Porque no solamente es el mercado accionario y el dinero inteligente y la tasa de rendimiento, los bonos, la renta fija, es un mercado cuando se endeudan los gobiernos y cuando se endeudan las corporaciones. Esa es la número 20, señor director, para que podamos ver cuánto ha bajado el mercado de los bonos. Esta semana bajaron 493.000 millones de dólares y en su caída de su punto más alto han bajado ya 7.94 trillones de dólares. ¿Qué significa esto para el mundo? Bueno, que la tasa de rendimiento está explotando. Que si usted compró un bono soberano de la República Dominicana, ese bono soberano ha perdido un 3% de su valor. Puede bajar con nosotros, señor director. Ese bono soberano ha perdido alrededor de un 3% de valor en los mercados. Que ahora usted va a tener que esperar que ese bono se venza para usted hacerlo cash. Entonces, ¿quién nos lo dice? Es la bolsa, porque son todos los mercados. Los mercados se mueven en parejas. Entonces, ese colapso del mercado bonista, de los bonos mundiales, que ha bajado esta semana 493.000 millones de dólares, y ha bajado ya en su punto más alto, 7.94 trillones de dólares, ha hecho que los bonos nuestros colocados en Wall Street pierdan más de un 2.9% de su valor. Entonces, cuando el gobierno quiera colocar bonos soberanos de nuevo, va a tener que colocarlos sí o sí a una mayor tasa de interés. Eso no es Luis Fernando García. Los mercados no dicen eso. Ya de plano ya. Pues ya perdió valor. No hay incentivo para usted colocar su dinero a largo plazo perdiendo dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos del mundo y las corporaciones del mundo? Ofertarle al mercado una mayor tasa de rendimiento para que usted y yo lo compremos. Si no, no hay compra de bonos. Entonces, por eso aumenta la deuda externa y aumenta la deuda de las empresas. Y si aumenta la deuda de las empresas, pues disminuye los rendimientos de las empresas. ¿Y qué hacen las empresas? Que votan empleados. Entonces, millones van para la calle. Eso no lo dice la Universidad del Mercado, no lo está diciendo. Es para que tengamos una idea clara. ¿Y cómo se traduce eso? Ya se está viendo en el camino real. ¿Cómo lo estamos viendo en tiempo real? Bueno, que los pagos por su hipoteca aumentaron un 31% de sus ingresos. Eso es insostenible en el tiempo. El mercado inmobiliario se va también, una burbuja inmobiliaria. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos el Mortgage Payment to Income Ratio. Miren, ha aumentado los riesgos de hipoteca con relación al radio de interés del ingreso, aumentó un 31% con relación a sus ingresos. Eso es insostenible en el tiempo. No hay forma de sostenerse. Pero eso también trae como consecuencia que el precio de las casas, solo en Estados Unidos, ha aumentado 6.5 veces más que su ingreso. Esa es la número 22, señor director. Entonces, eso va a disminuir la demanda de las casas. Fíjense, 6.5 veces más que su ingreso, que el ingreso de la clase media. Entonces, por eso se traduce aquí en República Dominicana. Una persona que quiera comprar una casa ahora, que quiera comprar un apartamento, ese apartamento está sobrevaluado mínimo 6.5 veces más. Entonces puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, todas estas variables que están pasando en el mundo, le hemos dicho que el escenario es Wall Street, que Rusia lo que ha traído es más incertidumbre al mercado. Y ahí estamos viendo, pero que desde 2020 hasta la fecha, es cuando explota la bolsa por todo el dinero de liquidez, los 9 trillones de dólares de la FED, los casi 9 trillones de dólares de euros del Banco Central de Europa y de todos los bancos centrales del mundo, y la explosión en los commodities tenía una inflación por encima de un 50% en todos, prácticamente a nivel mundial. Rusia solamente trae un poquito más de incertidumbre. Entonces, no es cierto que la geopolítica lo es todo, no. La geopolítica es una ramita del mercado. Quien determina todo es la bolsa, porque eso es lo que está pasando ahora mismo, hoy mismo, en la bolsa de valores. En el próximo bloque vamos a ver que le dijimos que el dólar iba a seguir subiendo y que explotó, y que todo, absolutamente todo lo que hacemos
es a través de los mercados y que la geopolítica solamente es un universo particular del universo general. Así que en el próximo bloque vamos a ver qué nos dice el dólar con relación a los mercados. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, le hemos traído todas las variables que inciden en los mercados y en la economía mundial y por descalificación en nuestra economía, en toda la economía de los pueblos. Las rentas fijas, que son los bonos corporativos y los bonos soberanos, las rentas variables, el dinero inteligente saliendo de la bolsa, que antes teníamos 145% del PIB, hoy tenemos un 126%. La masa monetaria de Estados Unidos aumentada un 50.3%. La tasa de rendimiento en Europa, en Alemania, negativo. Usted pierde 8% de su dinero, tasas reales. Le habíamos advertido las otras variables que el dólar iba a subir la semana pasada y que va a continuar subiendo, que no lo detiene nadie, por todas las variables y todos los mercados, porque los mercados se mueven en parejas. Por eso tenemos que evaluar, cuando vemos la bolsa, los diferentes mercados, las diferentes variables y qué nos dice la noticia. Entonces, la geopolítica que quiere Rusia y que quiere China no es más que imponer su sistema, imponer las monedas de ellos, tanto el yuan como el rublo. Pero Rusia no tiene las condiciones, no tiene el poder económico para imponer el rublo, porque no es una moneda que se negocia con todas las monedas del mundo. El yuan, que tampoco lo es, le faltan por lo menos 100 años más, pero tiene por lo menos un 3%, pírrica, una moneda de reserva, pero eso es lo que quieren ellos, desplazar a Estados Unidos y tener ellos el control del mundo. Quien tenga su moneda como moneda del sistema financiero mundial, tiene el control del mundo, nos guste o no, es un sistema. Colócame la número 23, señor director. La semana pasada advertíamos que el dólar iba a subir, y subió fuertísimo esta semana. Así quedó el dólar la semana pasada. Y advertíamos que iba rumbo a los 13.000 puntos, 12.573,97. Eso fue la semana pasada. Y esta semana, señor director, la número 24, para que veamos a cuánto más subió el dólar. A 12.720,44. Una tendencia explosiva. Y va a seguir subiendo. Entonces, ¿por qué es tan poderoso el dólar? Porque para usted invertir en moneda o en cualquier mercado, usted lo hace a través de la confianza. Es la moneda que genera confianza. Por lo menos, mientras esas sean las reglas del juego, Luis Fernando García juega con esas reglas. Y la número 25, señor director, para que veamos el poder del dólar. ¿Por qué el dólar es tan poderoso? Mire, how dominant is the US dollar? Amplíeme esa gráfica, señor director, la primera mitad, para que veamos qué significa eso. Ahí vemos, the past 8 decades, the US dollar has been the world's primary currency. The two charts provide a snapshot of what this dominance looks like. Miren, por las últimas 8 décadas, el dólar estadounidense ha sido la principal moneda del sistema. Y aquí vemos dos gráficas. Dice aquí, the Forex market is the largest market in the world, with an average daily value of nearly $7 trillion. El mercado Forex mueve diario 7 trillones de dólares. US dollar appears in the top 7 pairs, which together account for 71% of global transactions. El dólar aparece mínimo como las 7 monedas más poderosas y representa el 71% de todas las transacciones globales. Le guste a usted o no, ahí los vemos. El dólar se negocia con el euro 27%, con el yen 13%, con la libra esterlina 11%, con el dólar australiano 6%, con el canadiense 5%, con el franco suizo 5%, con el New Zealand 4%, y las otras monedas, el euro y yen 4%, y la libra esterlina con yen 4%, y todos los demás un 21%. The world most trade currency in pair es el US dollar. Ahora póngamela de abajo, señor director, para que veamos la reserva mundial en qué que están.
para que usted entienda el poder de Estados Unidos. Y eso es lo que quiere Rusia y eso es lo que quiere China. Déjalo ahí, señor director. Foreign Exchange Reserve Bank Currency. Monedas en reserva por su moneda. El 60% de las reservas mundiales están en dólares. El 21% en euro. El 5% en libras esterlinas. El 6% en yen. El 3% en yuan, el Chinese, solamente China tiene un 3% de reserva mundial. Y los otros un 3%. Australia 2% y el dólar canadiense un 2%. Entonces, eso hace que Estados Unidos sea el poder mundial, le guste a usted o no. ¿Por qué? Porque quien controla la moneda, controla el mundo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿cuál es el problema de la geopolítica? Es eso, desplazar esa moneda, ese 60% de Estados Unidos, que tiene Estados Unidos con su moneda, que genera confianza, que no la genera China, que solamente 3% de reserva en el mundo hay en yuan. 3%, 60 Estados Unidos, 21 euros. Pero Estados Unidos tiene 71% de todas las transacciones son con el dólar. Y todo lo que pasa en el mundo, incluyendo la geopolítica, incluyendo Rusia, ahora con Ucrania y China aliado con Rusia, es porque quieren desplazar el sistema financiero internacional, la moneda de Estados Unidos y el US dólar, y colocar al yuan como moneda hegemónica y Rusia detrás. Pero eso faltan mínimo 100 años más. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerle la gentileza de su atención y decirle, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó